Buen día. Damos gracias al Señor una vez más por sus muchas misericordias, por sus muchas bondades. Realmente quedamos asombrados con el Señor. Lo que Él hace es incomparable. ¿Verdad que no tenemos cómo pagar lo que hace Dios por nosotros? A pesar de lo que nosotros podamos ser. Sin embargo, Él se compadece de nosotros. Hay un salmo que quiero compartir, que quiero leer, donde nos habla de la misericordia del Señor. Y qué bendición es la palabra, porque realmente nos muestra ese amor, esa misericordia tan grande del Señor. Dice aquí en el libro de los Salmos, el capítulo 103, versículo 8 en adelante. Misericordioso y clemente de Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces aquí encontramos a través de estos pasajes de la Biblia la bondad, la misericordia del Señor tan grande. Qué lindo es el Señor, qué maravillosa es la palabra. Dice que misericordioso y clemente es Jehová. Y dice que es lento para la ira. A veces pensamos, cuando quizá fallamos, que ya viene el castigo. Sin embargo, vemos a través de la palabra del Señor cómo Dios tiene paciencia. Ahora, no quiero decir con esto que nosotros como seres humanos debamos pecar y aprovecharnos de esta misericordia del Señor. No, por el contrario. Al ver su bondad, al ver su paciencia, lo que tenemos nosotros es que recapacitar que tan bueno es el Señor y nosotros como seres humanos seguir desobedeciendo, eso no es posible o eso no se debe hacer. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque Dios es bueno. Y si Él de repente tiene paciencia, es que está esperando que nosotros como seres humanos reflexionemos en el error, recapacitemos en cuanto a la falla que hemos cometido y volvamos nuestra mirada a Él en un verdadero arrepentimiento, en un verdadero deseo de cambio. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Eso no quiere decir que Dios apruebe nuestras acciones si en un momento determinado fallamos. Dice que Él es misericordioso y clemente. Dice que es lento para la ira y dice que es grande en misericordia. Y dice que no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. O sea que Él está ahí con su bondad, con su misericordia, con su clemencia, pero nos muestra la palabra que Él no guarda enojo. Y dice aparte de eso, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, como dice Malaquías también, como dice el Señor ahí en Malaquías, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia, Dios es bueno y Dios tiene paciencia, Dios es clemente, no guarda enojo.
no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, no nos castiga de acuerdo a esas iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sería terrible. O sea, ¿cuánto no sufriríamos nosotros si Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados? Porque como seres humanos cometemos muchos errores, fallamos y aún pecamos muchas veces. Pero mira, si Dios no actúa de acuerdo o conforme a nuestras iniquidades, si no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados, no es tanto porque esté de acuerdo con nosotros, ni porque apruebe esas conductas nuestras, no. Es por su bondad y su misericordia esperando, como dije anteriormente, que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de vivir, que empecemos un estilo de vida nuevo. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, es importante mirar esto, que Él engrandece su misericordia. Y dice que sobre los que le temen, o sea, sobre los que le honran, sobre aquellos que lo respetan. Si nosotros en algún momento hemos fallado, hemos cometido un error, hemos pecado, pues reaccionemos, temamos al Señor. Hablemos con Él, pidámosle a Él misericordia, pidámosle perdón, y Él entonces nos va a ayudar, va a tener misericordia de nosotros. Isaías el profeta en el capítulo 55 nos habla y nos dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Entonces, Dios no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos paga conforme a nuestros pecados, pero no porque esté de acuerdo con nosotros, sino por esa misericordia tan grande de Dios, porque Él engrandece su misericordia, esperando que nosotros volvamos en sí, como hizo el Hijo pródigo. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos a Él y le pedimos su ayuda, ¿qué hace el Señor con nosotros? Él nos lava con su sangre, Él nos purifica, Él hace de nosotros una nueva persona y nos libera. Dice que hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, porque por naturaleza somos seres rebeldes, somos seres desobedientes a la palabra, siempre llevamos la contraria. Pero qué bueno es invocar al Señor, porque en Él tenemos la ayuda. En Él tenemos una nueva oportunidad. Entonces dice la palabra, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es bueno. Dios es un Padre maravilloso que se compadece de sus hijos. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, ¿verdad que hoy nosotros debemos reflexionar en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial? Debemos reflexionar y debemos pensar que Dios es bueno, pero no para continuar nosotros haciendo lo malo, no para continuar pecando, sino por el contrario, para abandonar el pecado. El sabio Salomón en el proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Entonces vemos aquí a través de la palabra del Señor que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Pero si nosotros seguimos encubriendo nuestro pecado, tratando de ocultamente hacer lo malo, y seguimos en la práctica del pecado, pues es grave y es catastrófico para nosotros. Pero si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y abandonamos el pecado, porque dice la palabra del Señor que confiesa y se aparta. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hoy quiero invitarte a poner la confianza en el Señor, a reconocer tus faltas delante de Dios, a pedirle perdón al Señor por todo pecado, pero de hoy en adelante, abandonar el pecado. ¿Cómo podemos nosotros saber qué es pecado? Pues estudiando la palabra, mirando lo que dice la Biblia. Nosotros no estamos para hacer lo que nos digan los hombres, estamos para obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces te invito hoy a que estudie la palabra, le pidas al Señor que le des luz, que le des revelación, que le dé entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y empezar a practicar lo que dice la palabra con la ayuda del Señor. Entonces, amigo, hoy damos gracias a Dios por su misericordia, por su clemencia, porque Él realmente no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Damos gracias al Señor por eso. Damos gracias por su bondad. Porque como dice la Biblia, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces te invito a temer a Dios, a honrarle y a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ora conmigo esta oración. Di, Padre, en el nombre de Jesús me acerco a ti y te pido tu ayuda. Te pido que me ayudes a cambiar. Dame de tu gracia, dame de tu bondad, para no volver al pecado, para no continuar haciendo lo malo. Hoy entiendo que tú eres muy misericordioso, que tú eres clemente y compasivo para conmigo, has tenido paciencia conmigo. Reconozco mis faltas y hoy me arrepiento de verdad. Perdóname, Señor, dame tu mano, lléname de tu Santo Espíritu para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, quien murió y resucitó por mí, quien derramó su sangre hasta la última gota. Señor, lávame con esa sangre de toda mancha y de toda contaminación. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ruego. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, que esta semana sea una semana de victoria y de confianza en Cristo nuestro Salvador.